Y qué bueno poder seguir con el aprendizaje acerca de todo este proceso de aprender a planificar estratégicamente. La planificación estratégica como una herramienta indispensable para nuestro ministerio cristiano, para poder ser eficientes y efectivos a la hora de poder cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado en la iglesia o en cualquier otra organización con un fundamento cristiano que tiene el propósito de extender el reino de los cielos y de poder lograr el milagro de ser colaboradores en Cristo, con Cristo, en la salvación, una oportunidad bella que Dios nos da. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo adaptativo y situacional. Por lo general tenemos siempre la pregunta en mente de qué hacer, qué tipo de liderazgo es el correcto para poder desarrollar. Y evidentemente el liderazgo de Jesús es el liderazgo idóneo. Es la manera más directa que nosotros podemos ver de cómo desenvolvernos y cómo poder ser guías, líderes de influencia y ayudar a la gente a su transformación. Y esa es la palabra clave, transformación. Dando por sentado que entendemos y conocemos cuál es el liderazgo de Jesús, y también tenemos otros recursos que podrán ayudarte aquí en el canal. Hay un video directamente acerca de tipos de liderazgo y del liderazgo de Jesús que te voy a sugerir que también puedas mirar. Quiero hablarles acerca de ese concepto de liderazgo adaptativo dentro de toda esta filosofía de planificación estratégica que surge a partir del año 2000 para acá. Se ha repotenciado una nueva manera de poder concebir la efectividad del liderazgo. Vamos a poder analizar un poco acerca de estos principios y de estos temas que se desarrollan. El liderazgo adaptativo, este concepto nos enseña que hay dos tipos de problemas o desafíos con los que nos vamos a encontrar siempre en el ejercicio de nuestra función y de nuestro rol. Hay problemas técnicos y hay problemas adaptativos. Ese es el término que se ha usado y se ha popularizado. La capacidad de poder adaptarse no a la situación, sino entender el problema y poder ayudarse. El problema que los líderes presentan es no saber conocer la diferencia entre lo que son problemas técnicos y problemas adaptativos. Los problemas técnicos son aquellos que tú puedes identificar porque existe una solución conocida para resolverlo. Por ejemplo, si una persona tiene un problema cardíaco y necesita una cirugía para abrir una de sus arterias, es posible recurrir a que el cirujano experto vaya, te realice una operación y te pongan el stent, te pueda solucionar el problema. Eso es técnico, por más que es complejo y operarse es complejo, pero ya hay soluciones que tú sabes, bueno, que aquí tengo la solución. Ya hemos aprendido cómo resolver este tipo de problemas. Casi siempre son más rutinarios, por lo tanto decimos que son fáciles de resolver, no porque no sean complejos, sino porque ya hay un 2, 3, un procedimiento, unos pasos que conocemos y que al aplicarlos se pueden solucionar. Por otro lado, los problemas adaptativos son aquellos que conocemos como más complejos, es decir, no pueden ser resueltos directamente por un experto. El problema requiere de un proceso de ensayo y error, de análisis, experimentación, nuevos conocimientos, tiempo, asimilación. Es cuando sale algo que no está dentro de lo realmente conocido y manejado previamente. Entonces, el líder adaptativo va a tener que diferenciar entre las cosas técnicas, rutinarias, y las cosas que tienen que ver con retos complejos que necesitan tener mucho más detalle, análisis, el tiempo, conocer cada aspecto, asimilar antes de accionar. Entonces, implica una disposición mental, así como hablábamos de mentalidad estratégica. Cuando vemos los desafíos técnicos, tiene que ver entonces con tecnologías y procesos. Es más concreto, tiene un inicio y tiene un fin, y se puede planificar. Tenemos dos ejemplos aquí. Los alumnos llegan tarde, entonces yo voy a resolverlo técnicamente. Les voy a regalar un reloj para que puedan ver la hora y llegar a tiempo. Segundo ejemplo, mi equipo no usa las herramientas preventivas, así que los voy a mandar a capacitar. Si el equipo de trabajo no está usando las herramientas que lo ayudan, técnicamente lo que voy a hacer es mandarlos a una capacitación. Ahora, ¿cómo sería eso desde la posición adaptativa?
son problemas que tienen que ver con la adaptación de las personas. Es decir, la persona tiene que adaptarse al problema. No es un camino claro y predecible. Se deben gestionar las resistencias. Es decir, no todo el mundo cambia fácilmente. Con el ejemplo de los alumnos, si los alumnos llegan tarde, entonces ahora voy a indagar por qué lo hacen y ver qué acciones le permiten mejorar a cada uno en particular. Esa es una diferencia. No es solamente decir, bueno, que tengan un reloj y que vean la hora. Ahora no, voy a entender qué está pasando en sus vidas. Ese es el desafío adaptativo. En el caso de por qué el equipo no utiliza las herramientas preventivas, les voy a preguntar qué hace que no quieren utilizarlo y les voy a enseñar el propósito de utilizarlo. Poder ver qué es el reto que cada uno tiene. Quiero resaltar, como dice aquí la presentación, que Ron Heifetz es el que desde el 2000 comenzó a empujar este concepto dentro del mundo moderno de la administración y del liderazgo organizacional. Recuerda, hermano, amigo, que mi deseo es poder ayudarte a ver el mundo sin perder la perspectiva de Dios, pero viendo el mundo dentro de lo técnico y de lo que secularmente podemos identificar como propio. ¿Ah? No estoy llenándote de solo ideas de conceptos bíblicos, que sí los hay, porque cuando analizas esto vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo Moisés, como profeta, fue un gran líder adaptativo y Jesús ni hablar. Entonces, el ser humano ha descubierto los conceptos que ya son verdades rotundas en la palabra, pero nosotros necesitamos poder también estar actualizados con lo que es el avance de las técnicas y de los procesos de planificación, que es el propósito de este curso. Entonces, un líder necesita diferenciar entre los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos. Recuerda, el desafío técnico casi siempre son procesos que ya conoces, que son concretos, que tienen un inicio y que tienen un fin, que tú puedes planificar qué va a pasar si esto falla. Pero los desafíos adaptativos son nuevos, necesitan que te adaptes tú a lo que está ocurriendo, también que las personas del equipo de trabajo que están a tu alrededor tengan esa capacidad de adaptarse, y eso implica que conocemos que el hecho de que pueden tener resistencia al cambio y hay que ayudarlos al cambio, y que ese tipo de retos no siempre tienen un camino claro y predecible, es decir, no son familiares. Si tratamos de definir entonces el liderazgo adaptativo para poder entender mejor este concepto, se refiere a la manera en que el líder se adapta a las personas de una organización en vez de tratar de moldear a todos a su forma de dirigir. Mira, lo que se conoce como el liderazgo situacional siempre ha hablado de que el líder se adapta a la situación, se enfoca en lo que está pasando y cuál es mi mejor abordaje para solucionar eso. Y eso es interesante, es bueno, eso es necesario. Tú tienes que tener un liderazgo situacional porque tú no puedes siempre hacer lo mismo, porque cada circunstancia meritará que en algunos casos seas un poquito más, sabes, autoritativo. Mira, un bombero que necesita rescatar a las personas que están en el edificio que se quema, no puede decir, quieren venir, por favor, hacia dónde quieren caminar. No, hey, esta es la dirección, caminen, corran. Entonces, ese liderazgo del momento de la situación es autoritativo, pero no le puede servir en todo escenario de su vida como líder. Cuando le agregamos ahora el adjetivo adaptativo, ahora no solamente es que me voy a adaptar a la situación, sino que también me voy a adaptar a los individuos. Como líder, entiende que tú estás tocando vidas, y más ahora en nuestro contexto de la vida cristiana. Nosotros estamos influenciando a los que están en nuestro equipo de trabajo. Necesitamos amarlos como Dios nos ama. Necesitamos identificarnos con ellos, como dice la Biblia, no hay más amor, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nosotros necesitamos ser aquellos que tienen un liderazgo de siervo, un liderazgo de ejemplo primero, pero que también interés por el ser humano. Entonces, por eso rescato lo que Ron Heifetz enseña, porque él está descubriendo un principio que para él es wow, innovador, pero es lo que Dios nos enseñó. Tú tienes que también conocer a las personas y adaptarte a ellos para que puedas ellos aceptarte como líder. La influencia es un permiso que ellos te dan de tocar su vida y entonces poder hacerlo desde el corazón a corazón y no de mente a mente. No, yo sé que él es mi líder, yo sé que él tiene autoridad. A cambio, cuando dice, no, yo quiero seguirlo, yo quiero seguir. A diferencia del liderazgo situacional,
No trata de adaptarse al entorno solo a las circunstancias, sino a la dinámica de las personas. Entonces, ambas cosas son buenas. Yo no estoy aquí contraponiendo el liderazgo situacional versus el liderazgo adaptativo. No, estoy sugiriendo que eso son dos cosas que son filosofías de trabajo, realidades de conducta que tienen que estar presentes en un líder que quiere hacer una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque recuerda que la planificación va a ser ese plan que tú vas a dibujar hacia donde quieres ir. Y si tú no tienes una capacidad de ser situacional y adaptativo, entonces te vas a frustrar cuando no puedas llevar a cabo y ejecutar el plan. Con una visión humanista, eso quiere decir que te interesa el ser humano. Yo diría con una visión cristiana, con una visión de amor al prójimo. El líder adaptativo se enfoca en entender más allá de los problemas técnicos, los problemas a nivel humano, reconociendo las emociones y adaptando elementos de los avances de cada persona para que puedan caminar en la organización y alcanzar el objetivo adecuado, el objetivo deseado. Entonces, necesitas conocer al equipo de trabajo. Si tú no conoces a quienes tienes, no vas a poder hacer un plan donde puedas utilizar lo mejor de cada quien. Repito, eso es como en el deporte. Un técnico del deporte pone jugadores en el campo de juego o en la cancha de juego y él conoce las fortalezas y debilidades de cada quien. Entonces, técnico sería, tú tienes que mejorar en cómo golpear el balón, si es soccer o cómo lanzar el balón, si es básquetbol, pero de repente yo tengo que ser adaptativo para entender por qué hoy estás más desconcentrado, qué problema hay en tu vida, qué está pasando, que no te veo dando lo mejor de ti en la cancha o en el campo. Entonces yo me preocupo por lo técnico, pero también me ocupo de poder identificarme, adaptarme a las necesidades de las personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué cosas se requieren para que el liderazgo adaptativo funcione? Primero, el líder adaptativo busca inspirar a todo el equipo, ¿sabes? Motivarlo para que ellos trabajen y lo puedan hacer realmente amando a Dios. Y como en el caso de la iglesia, en el caso del ministerio cristiano, la gente no nos sirve a nosotros como líderes, como pastor, como director de la organización. La gente le sirve a un bien más grande que es la extensión del reino. Ahora le sirven al gran pastor, al pastor de los pastores, al su Señor. Ellos están sujetos. Ahora, esa motivación debería ser suficiente, gratitud a Dios. Pero necesitamos nosotros la realidad de entender que no todo el mundo se motiva por sí solo. Entonces hay dos sugerencias que Ron nos da y la primera es lograr la cercanía con las personas. Es decir, tú no puedes influenciar, no puedes inspirar desde lejos, tienes que estar cerca. Dejar atrás la figura mítica e intocable del jefe para convertirse en un líder que hable con su equipo, que sea visto y percibido como un miembro de la comunidad organizacional y que sin tener que llegar a una amistad necesariamente, porque eso es libertad ya del desarrollo individual, si se alcance confianza, admiración. Y por eso vamos a ver, a recordar los niveles de liderazgo que tanto Maxwell nos enseña. Y repito, te voy a invitar a que veas ese video también como parte de este concepto para que estés claro. La segunda estrategia para poder ser de bendición y acercarte al corazón de otros es elevar la vista de todo el equipo hacia los objetivos de la mayor trascendencia, es decir, es poder ser el primero que está al frente, lograr una mirada a largo plazo, sin olvidar los objetivos del día a día y tomando en cuenta la manera en que se adaptan a cada colaborador, que tú puedas motivarlo y decirle, mira, estás aquí con este propósito, eres importante por esto, que la gente pueda entender que ser discípulo de Cristo, que ser cristiano no es solo para el beneficio de la salvación futura de ir al cielo, sino que tiene una consecuencia ahora. Tu servicio, mi servicio es gratitud a Dios y el gozo de la salvación lo tenemos desde ya. El proceso ese de santificación, el proceso ese de quitar el poder del pecado sobre nosotros. Porque el Señor nos quitó ya con su acto redentor la consecuencia del pecado que era la muerte. Y cuando lleguemos al cielo nos quitará la presencia del pecado porque en el nuevo cuerpo ya no habrá pecado. Pero ahorita lo que estamos haciendo con la santificación de parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas es quitarnos el poder del pecado. Cada día el poder del pecado debe ser menos en nosotros. Es necesario tener un equilibrio para lograr ser un líder adaptativo, pero también situacional, porque esto requiere flexibilidad, un sentido de transformación y compromiso con el equipo y la compañía. Todo lo técnico ayuda más a la compañía
Ese liderazgo situacional ayuda al proceso de desarrollo de los objetivos de la organización, de la compañía, de la empresa, de la ONG, de como lo quieras llamar, o de lo que mejor se aplique a tu realidad ministerial. Pero el liderazgo adaptativo es ese liderazgo más cercano al de Jesús, es ese caminar con sus discípulos, el poder comer con ellos, el poder conversar, el intimar sanamente, desarrollando amistades, si así eso lo amerita, porque ya estaría el puente establecido, o por lo menos cercanía. El liderazgo adaptativo también tiene que ver con el entorno situacional y la capacidad que tienen los líderes de adecuarse a los contextos específicos que enfrentan día a día. Por eso digo, uno no se aleja del otro. Existen dos factores que se hacen determinantes en el liderazgo adaptativo. La claridad del líder en cuanto a los objetivos que tiene que lograr con el apoyo de su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque un liderazgo adaptativo, es decir, acercarse más al ser humano y olvidarse de los objetivos que se alcanzan, se va a convertir solo en un social. Entonces no se va a alcanzar nada, sino que todos la estamos pasando bien. Pero no es el propósito. El propósito es sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos valorados, identificarnos, pero caminar a una dirección. La conciencia de las capacidades que tiene cada uno de sus colaboradores para poder delegar adecuadamente las tareas y alcanzar las metas es otra característica que es necesaria en el líder adaptativo. Decía en el ejemplo del deporte, si yo conozco quién es mi mejor delantero o quién es mi mejor ala pivot o quién es mi mejor bateador o cualquiera que sea el deporte, entonces el técnico como líder va a saber dónde colocarlo o en qué momento ponerlo en la cancha, porque va a sacar máximo provecho de sus capacidades. Entonces yo no puedo solamente conocer los procesos de la empresa, los manuales de procedimiento, no puedo solo entender que la organización tiene objetivos claros y hay procesos convencionales donde metemos y empujamos a la gente. Necesito conocer a cada elemento de mi equipo de trabajo, a cada elemento del staff de pastores, de líderes de la organización, de ancianos, cualquiera que sea, si es una iglesia, la descripción o la nomenclatura que utilizas para describir al liderazgo, los laicos, etc. Necesitas conocerlos para sacar el máximo provecho de ellos, para que ese desarrollo sea homogéneo, porque vamos hacia un mismo sentido, crecemos, maduramos en Cristo, pero vamos allá a alcanzar los objetivos. Competencias básicas de un líder adaptativo, es decir, ¿qué tiene que tener en él? Tiene que tener una capacidad para diagnosticar. Entiende el tipo de colaborador que tiene enfrente y de acuerdo a sus capacidades. Entonces yo diagnostico la situación, diagnostico a los individuos. Veo cuáles son sus dones y talentos, si queremos hablar en el contexto ya netamente de la iglesia, para yo saber, ok, a esta dirección va. Tiene que tener flexibilidad, porque tiene que tener la alta capacidad de moverse de un estilo de liderazgo a otro con facilidad dependiendo del contexto. Ese es el situacional. Cuando yo asumo un estilo de liderazgo necesario en mi contexto. Repito, el ejemplo del bombero, ser autoritativo de una forma, bueno, por aquí es cuando es una emergencia y se necesita hacerlo, cuando hay peligro, cuando hay acciones que no hay tiempo para negociar, se ejecuta, pero también poder ser amoroso, democrático, tratar en otros escenarios cuando se es posible y se tiene la oportunidad. Otra característica interesante es que el líder adaptativo tiene que tener capacidad de generar acuerdos. Es decir, tiene que ser un excelente negociador, tiene que ser alguien que pueda conciliar y así lo vamos a mirar. Es saber crear acuerdos, tiene que ver con la comunicación fluida con sus colaboradores, con el equipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, si el líder está al frente de un colaborador todavía en proceso de desarrollo, es importante que le haga saber que dado que es una nueva tarea para él, será muy minucioso y detallista en cuanto al seguimiento diario de los avances de las actividades realizadas, con el fin de que el colaborador no se sienta incómodo al ver que su jefe, observando cada detalle, está allí supervisándolo de cerca. Es por eso importante saber generar acuerdos y comunicarse abiertamente. Se trata de generar una empatía mutua. Es decir, te acercas a él y le hablas, no, te voy a supervisar de cerca. ¿Qué crees tú que va a pasar si tú no le explicas que lo vas a hacer? Lo vas a asustar. Entonces, tiene que comunicarse bien. Tiene que saber que para lidiar con humanos, con seres humanos, con personas, porque a pesar de que somos cristianos, hay egos, hay temperamentos,
hay personalidades complejas, entonces el líder sabio, como Jesús, no era lo mismo tratar a Pedro que tratar a Juan, que tratar a Tomás, que tratar a cualquiera de los otros discípulos. Él tenía que conocerlos y tratarlos, él tenía que buscar acuerdos. ¿Sabe? ¿Cómo logro que Pedro cambie? ¿Cómo logro? Y estoy hablándolo desde mi posición, porque Jesús tiene la capacidad de que es Dios y el Espíritu Santo, y su liderazgo perfecto ya era una paciencia especial que él estuvo y una capacidad de poder transformarlo. Y lo bueno para ti y para mí en el contexto de nuestro ministerio cristiano es que tú y yo no cambiamos a nadie, lo haces Dios, es el amor al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en sus vidas, la sujeción al señorío de Cristo y el fruto del Espíritu que le da realmente bendición. Como dice la palabra, el papel de los líderes y maestros, de nosotros, los pastores, es el poder ayudar a los santos a llegar la plenitud de Cristo, la madurez cristiana. Entonces no depende de ti, de mí, pero sí depende que marquemos el rumbo. Entonces, competencias básicas de un líder adaptativo: tiene que tener mentalidad de propósito. Recuerda, no solamente es hang out, no es solamente estar allí compartiendo, sino conocer el propósito máximo de la organización y dejar que él mismo le guíe a resolver esas paradojas que se presentan. Articular el propósito personal y clarificar cómo se alinea la organización, es decir, mi llamado y mi oportunidad de servir al bien mayor que es el reino de los cielos a través de la organización cristiana, a través de la iglesia. Cada uno de los que están dentro del equipo de trabajo también tienen un llamado directo de Dios, y cómo podemos hacer que ese llamado encaje en el área específica que tienen que desarrollar. Estimular el debate del propósito de su organización para mantenerlo fresco y relevante, es decir, que la gente esté constantemente conociendo, repitiendo, entendiendo por qué estoy aquí, para qué soy útil, para qué Dios me llamó, qué talentos tengo, qué dones tengo, mis experiencias, cómo me han influido en mi formación, mi corazón y su inclinación natural a desarrollar algo. También tiene que tener el líder adaptativo una mentalidad de reconciliación, adoptar la mentalidad de reconciliar los intereses opuestos al resolver las contradicciones de las paradojas, porque las circunstancias son difíciles. A veces el individuo, cuando estamos hablando con la persona, se siente de una manera, tiene algún tipo de pensamiento, y yo tengo que ayudar a que él pueda conciliar en su cabeza su vida con la organización y los objetivos, buscar las mejores soluciones, ¿sabes? Ganar, ganar, que gane el individuo, que gane no a expensas de la organización, sino que ganemos juntos, para que todos podamos sentirnos cómodos. Cuando se hace algo solo técnico, entonces gana la organización, pero se sacrifica el individuo. Entonces el ideal es poder tener a la gente satisfecha, no contenta, porque no es complacer, no, satisfecho, bien tratado, amado, y lograr los objetivos de la organización. Para eso necesitamos explorar los pros y los contras de cada opción, aunque no sean las que hemos tomado, es decir, entender bien la consecuencia o el resultado de cada decisión posible que vamos a tomar, para poder así tener una mentalidad flexible, y que a medida que pasa el tiempo y el ambiente cambie, ya sepamos, bueno, por aquí, si tomamos esta decisión, si involucramos a esta persona del equipo de trabajo para la solución, eso va a traer esta consecuencia o aquella, el resultado, y eso nos va a ayudar a llegar a algo mejor. También tiene que tenerse una mentalidad de innovación, adaptar la mentalidad que promueve la inventiva de soluciones fuera de lo convencional. A veces estamos acostumbrados a la tradición, siempre se ha hecho así, hay un manual de procedimientos que dice que tiene que ser de esta manera, y no está mal, no está mal tener, ya dijimos que parte de lo técnico es entender cómo son las cosas y cómo son predecibles. Decíamos, se pueden planificar enfrentar esos retos y planificar sus soluciones, mientras que cuando tratas con personas, tienes que entender que no todo es convencional, no todo es repetitivo, mecánico, no todo es según la tradición. Hay que tener nuevas maneras, hay que reenmarcar y seguir reenmarcando hasta facilitar los cambios y la adaptación. Estamos hablando de trabajar con personas. ¿Sabe? El reino de los cielos avanza a través de personas, no de organismos muertos, no de procedimientos mecánicos, sino es gente que en amor a Dios, que en obediencia al llamado, que en proceso de discipulado, que es un proceso de cambio y transformación, van llevando a cabo el ejercicio de sus dones y talentos en seguimiento y en sujeción al señorío de Dios, para cumplir con las tareas que se le han sido designadas.
Tiene que haber un pensamiento divergente cuando eres un líder adaptativo, en oposición al convergente, para desarrollar una serie de opciones no similares. Tienes que estar viendo cómo puedes integrar y no rechazar. A veces cuando la mentalidad no es divergente, te trancas porque no ves soluciones, porque no estás acostumbrado a mirar más allá de lo que siempre se ha hecho. Necesitamos tener una mentalidad integradora. Es la capacidad de enfrentar constructivamente la tensión entre dos ideas opuestas y, en vez de elegir una sobre la otra, resolver la tensión de manera imaginativa con ideas nuevas que permitan beneficiar a ambas opciones. Es decir, ganar, ganar. Mantener el problema en mente mientras se trabaja en sus componentes. Algunos técnicamente descomponen un problema en cada una de sus piezas y después se dedican a solucionar cada una de las piezas. Pero aunque tú puedas solucionar alguno de sus componentes, si pierdes de vista el cuadro general, lo más probable es que no logres resolver la situación. Entonces, nunca pierdas de vista el detalle individual, pero tampoco puedes olvidarte del todo, el problema como un todo, mirando sus detalles, y los vamos a solucionar juntos. No pierdo ningún detalle, pero tampoco se descompone ese problema general en subproblemas, sino que se entiende como un todo. Un ejemplo bíblico, cuando leemos Números 11, del 10 al 17, vemos allí el momento cuando el pueblo le pide a Moisés, el profeta: no, necesitamos comer carne, nos sacaste de Egipto. Comenzaba todo ese problema difícil. Y dice la palabra de Dios que Moisés entró en un colapso. El pueblo le pedía esto y él dice: ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Qué puedo hacer? Se sentía agotado, se sentía preocupado, se sentía complicado. El pueblo tenía muchísimas circunstancias que estaban pasando. Ellos venían a pedirle y a reclamarle. Entonces Moisés entendió. Dios le da solución. Dios le dice que busque, ¿verdad?, a hombres para que lo puedan ayudar a resolver problemas juntos. Él le da instrucciones claras de cómo ser un líder más efectivo en el proceso de desarrollar. Nosotros vemos que, por ejemplo, aquí tengo la palabra, el Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel, asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo, llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo, así no tendrás que llevarla tú solo. Entonces, mira, Dios le dice: cálmate, involucra gente, vamos a ayudarte. Es como recordando el consejo de Jetro, recordando técnicas de trabajo en equipo. Dios es el principal creador de todo. Y así que estas ideas, recuerda, las ideas administrativas son fundamentadas en su palabra. Entonces Dios le dice: yo te voy a ayudar, porque es una carga fuerte para ti, necesitas involucrar a otros. Pero lo interesante es que el reto de Moisés, aunque lo entendió después de 15 meses quizás de estar en el desierto, no eran cosas técnicas como pasar el Mar Rojo o tener que conquistar en batalla o tener que... No, no eran cosas mecánicas. El reto real de él era ayudar a la gente a cambiar de la mentalidad de esclavo a la mentalidad ahora de libertad, pero una libertad bajo el pacto con Dios. Era un cambio que fue lento, arduo, lleno de aprendizaje difícil para todos los interesados, porque era un cambio en aprendizaje y transformación. Esa es la realidad del liderazgo adaptativo. Moisés es un líder adaptativo porque él fue un profeta que fue llamado por Dios, no solo para liberar, eso es técnico, sino para ayudar a que aprendiesen a llegar a ser una nación, a adaptarse ahora que le servían a Dios. Y algunos no pudieron, la resistencia fue tal que sabemos que una generación plena tuvo que morir en el desierto porque fueron incapaces de obedecer y de adaptarse a lo que Dios quiere. Es necesario entonces que seas un líder que se adaptas a las personas al propósito de la empresa, de la iglesia, de la organización, depende de dónde estés trabajando. No es lo mismo una iglesia que una empresa, pero ambas son organizaciones. La iglesia es un organismo vivo, recuérdalo, una institución de Dios para bendecir a la sociedad. Entonces tú tienes que ser un líder como Jesús. Yo espero que puedas desarrollar en tu vida cada día estas características que te puedan permitir adaptarte a las personas y a la situación para ser un líder efectivo y que puedas ayudar a eso, al aprendizaje y a la transformación, a la estatura de Cristo, ahí es donde queremos llegar todos los que estamos siguiéndole